Bienvenidos al podcast Ideas en Acción, el podcast donde nosotros llevamos nuestras ideas a un negocio real. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y es cómo validar una idea de negocio que tengamos en algo que pueda realmente ser productivo. El error más común que nosotros cometemos es pensar que nuestra idea de negocio va a ser un éxito, y eso no siempre, lamentablemente, es verdad, porque nos enamoramos del producto que hacemos y realmente al no poderlo validar, pues resulta que lo elaboramos y no lo vendemos. Y no hay nada más decepcionante que hacer algo y no poder venderlo. Entonces, si te identificas con esta idea, pues el día de hoy te tenemos un desarrollo de un tema que va a ser sumamente interesante para ti. Comenzamos. En Sempre nosotros queremos crearte habilidades y capacidades para que puedas desarrollar tu negocio de forma exitosa. Es por eso que el día de hoy queremos desarrollar este tema que es tan importante, Rosnegra, ¿no? Y es el tema de cómo yo validar en esta situación actual o mercado actual venezolano, cómo yo valido con el cliente que mi producto se puede vender. Mira, lo primero que debemos hacer es salir a hablar con los clientes y, por supuesto, definir quién sería ese cliente, es decir, a quién le voy a vender. Y esto parece un trabajo fácil o pareciera que es evidente. No, yo le vendo a mujeres y que tienen hijos, pero realmente de todas esas características que tienen en común ese grupo de personas a quien yo le voy a vender, quizás solamente llegas a venderle por una sola, y esa característica tú la tienes que descubrir. Y eso solamente se logra si sales a la calle a preguntar, a hablar con el cliente, a hacer preguntas correctas a 5, 6, 7, 10 personas para tú poder entender si realmente lo que tú estás produciendo va a tener cabida en el mercado. Y eso es un excelente punto. Sal y pregunta, no a vender, porque entonces no nos resistimos al impulso a vender porque creemos que tenemos el producto más bonito que hay en el mundo, y resulta que no, que de repente a ti te puede parecer hermoso, pero al cliente o a las personas a las que tú les pretendes vender, pues sencillamente no les gusta, no les interesa, no están dispuestos a pagar o no tienen las características que resuelven mi problema. Y eso, entenderlo, toma su tiempo y tienes que conversar mucho con la gente. ¿Cuál es el problema de la gente? Y hay que indagarlo. Y una de las cosas que es importante rescatar aquí con respecto a las preguntas, y tú lo decías clarito, ¿no? O sea, no salir a vender, hacer las preguntas correctas. Y hacer las preguntas correctas es un trabajito también. Sí. Porque en lugar de, en mi caso, que hago tortas, decir, ¿quieres comprarme una torta? Lo más sano que yo puedo preguntar, porque yo voy desde la posición en que tengo que escuchar, es preguntarle primero si te gusta tu torta, si celebras cumpleaños con tortas, qué tipo de torta normalmente utilizas para tus cumpleaños, para tus celebraciones, cómo las adquieres, las hace una vecina, te las vende tu prima, las haces tú misma, y en caso de que las compres, ¿cómo es ese tipo de torta que te gusta? Además que te puedes llevar el saco, usted come torta, y te bajas aquel pitch de venta de torta y resulta que la persona no come azúcar o no come torta o no le gusta. O no el tipo de tortas que tú vendes. Entonces, exacto, ¿cuánto nos podemos nosotros ahorrar si realmente salimos con la disposición de escuchar a este grupo de personas ya identificadas? De verdad que nos podemos ahorrar mucho tiempo. Tiempo, les puedo decir que meses y años de trabajo. Lo más importante es que nos podemos ahorrar recursos. Claro. Porque no tengo que hacer el producto y salir a venderlo. Yo salgo primero, pregunto a quiénes le puede gustar, qué le gusta a las personas, si yo lo puedo hacer, y luego salgo y elaboro el producto. ¿Y qué piensas tú del producto mínimo viable? Justamente, producto mínimo viable es ese producto que me permite a mí validar si lo que yo hago y ya investigué realmente resuelve un problema y las personas están dispuestas a pagar. Y hacer un ensayo como a mí me gusta, corto y económico. Rápido y barato. Rápido y barato, por decirlo en otras palabras. Entonces, el producto mínimo viable es la segunda fase de nuestra validación de si mi idea puede servir para un negocio o no. Entonces, la primera, les recordamos, es salir a preguntar.
Sin vender. Sin vender. Salimos a preguntar abiertos, a abrir esas orejitas y a escuchar muy bien a esos clientes. Y la segunda fase de esto es hacer un producto mínimo viable. ¿Cómo constituimos nosotros entonces de repente un producto mínimo viable? Lo que necesitamos en principio es que tenga las características mínimas que ya tú escuchaste a estos clientes, que indagaste, que quieren en un determinado producto o servicio, porque también aplica para servicios. Entonces, al tú identificar eso, tú construyes un prototipo, que es lo que llamamos el producto mínimo viable, para ir a la calle a validar. Primero preguntas sin vender y después sales a validar si esa conclusión a la que tú llegaste es realmente la interpretación que está teniendo tu grupo de clientes, vamos a decirlo así, o es la interpretación que va a calar dentro del mercado. Eso es un producto mínimo viable, para nosotros poder entender qué está pasando en el mercado. Incluso puede pasar que no se ajuste del todo, que todavía sobre eso tengas que hacer cambios, pero te ayuda a validar. Sí, y me gusta también el hecho de que en los actuales momentos y con el uso de la tecnología, necesariamente yo no tengo que elaborar el producto. Y ustedes preguntarán, ¿cómo es esto? ¿Lo va a salir a vender sin tenerlo? Exactamente, vamos a hacer como que no un estudio de mercado, vamos a hacer una prueba social, si se quiere decir, ¿no? Yo voy a tomar una imagen de un producto que ya yo tenga hecho o lo puedo tomar como referencia y yo voy a comenzar a publicarlo. Exacto. ¿Sí? Yo lo voy a publicar en grupos de venta y puedo incluso anticipar y decirles a las personas, miren, a partir de este momento yo voy a vender este producto o lo tendré disponible solo el fin de semana o en ese momento comienza a haber acción. Y vemos las banderas. Y vemos banderitas. Banderitas que me van a permitir a mí saber si vamos o no vamos por buen camino. Exacto. ¿Qué banderas? Son las rojas. Aquellas banderas que me dicen que no voy bien. Tú puedes decir, por ejemplo, lo publicaste en las redes sociales y ves, bueno, sí, excelente, chévere, o precio y no te encargan, o no lo comparten. Entonces, ya esas son 3 banderas rojas que te ayudan a ti a identificar, oye, esto como que no está gustando mucho del todo, o solamente responden mis amigos. Excelente, muy bien, todo chévere, pero no te hacen pedidos. Entonces, por supuesto, las banderas verdes van a ser cuando las personas te digan a ti qué día va a estar disponible, qué sabores, en el caso de que sea un producto que se deguste o que se consuma, qué sabores están o cuáles son las características del producto, datos para el pago. Esas son banderas verdes. Y sobre todo si hay amigos, comparten la información sin que nosotros le pidamos ese favor. Entonces, esas son banderas verdes y las tenemos que observar claritas, porque eso nos va a indicar a nosotros si vamos por buen camino o vamos por un camino que todavía debemos rectificar. Entonces, con estas preguntas, nosotros podemos tener idea si mi producto o mi servicio es aceptado y sobre todo, y lo más importante, si las personas están dispuestas a pagar por eso. O sea, ¿qué tipo? Bueno, para seguir ayudando a nuestros seguidores, nuestros suscriptores y amigos, ¿qué preguntas pudiéramos hacer para validar si mi producto puede ser vendido o no puede ser vendido? Mira, normalmente tú puedes comenzar con preguntas de utilidad, o sea, ¿para qué usas este tipo de productos? Si es torta, ¿en qué ocasiones las utilizas? Hay gente que de repente lo usa solamente para cumpleaños, hay gente que de repente solamente para ese antojo de la tarde, o gente que nada más consume dulce en la mañana. Entonces, ¿para qué? Y incluso en qué momentos utilizan ese determinado producto o determinado servicio. Eso pudiera ser, por ejemplo, una pregunta para un posible cliente. ¿Qué otra pregunta crees tú que podamos hacer? A mí me gusta muchísimo preguntarle a las personas cómo, en caso de comprar o en caso de consumirlo, cómo les gusta, cuáles son las especificaciones de ese producto, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de gastronomía o incluso de cualquier tipo de producto que es, más o menos cuáles son las características que están buscando, qué es lo que más les gusta, cuáles son para yo saber cuáles son las características más comunes y también saber si mi producto se adapta a eso. A eso. Tú sabes que hay otra pregunta interesante que tiene que ver en cómo lo adquieres. Es decir, si lo haces online, si es en el vecindario, si es que
lo mandas a traer porque se trata de un negocio específico que a ti te gusta, entonces que indagar incluso eso, qué hay en ese negocio que a esa persona le gusta, o las dificultades para poder llegar al producto. Esa es una de las preguntas más importantes desde mi punto de vista, porque en la medida en que tú conoces cuál es el dolor, cuál es la dificultad que se le está presentando a esta persona con respecto al producto, tú puedes evaluar si lo que yo hago le sirve, lo puede ayudar, le puede servir o le puede incluso solventar ese problema. Entonces, son preguntas, si están viendo, las preguntas no son, te lo voy a vender, me lo quieres comprar, no. La pregunta siempre es, desde el punto de vista del cliente, ¿qué te gusta, dónde lo adquieres, cómo lo adquieres, qué dificultades cuáles son las tienes, principales dificultades que tienes? Entonces, esas son las preguntas que nosotros debemos hacer antes de iniciar cualquier negocio. Bueno, tenemos un reto. Salir a preguntarle por lo menos a 3 clientes estas preguntas que acabamos de compartir con ustedes. ¿Para qué? Para que puedas validar si tu producto cala o no cala en el mercado. Si tú en este momento tienes ese problema, oye, no he vendido, no importa qué producto sea, no he vendido o estoy pensando en vender, sal primero a preguntar, a indagar, descubre qué quiere la gente. Si la gente quiere lo que tú estás ofreciendo o si tienes que hacerle un ajuste y tienes que descubrir cuál es ese ajuste para que puedas vender más. Llegamos al final de nuestro podcast, esperando que toda la información que acá compartimos haya sido de tu utilidad. Recuerda, somos Ideas en Acción y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, contigo Sempre.